hablar sobre el 4 de julio. ¿Por qué celebramos el 4 de julio? Pues porque hace 246 años Estados Unidos se formó nación, se independizó de Gran Bretaña. Pero vamos a buscar un poquitito más, vamos a indagar un poquitito más sobre la historia para que la gente sepa, porque ¿qué pasa? Sí, la Declaración de Independencia fue adoptada el 4 de julio de 1776 y así nació América. Los ciudadanos estadounidenses celebran el cumpleaños de Estados Unidos con festividades, desfiles, fuegos artificiales, bengalas, parrillas, barbecue y otras actividades festivas. Te voy a decir que en la parte del norte, o sea, fuera de lo que es Miami, las casas las adornan espectacularmente lindas, les ponen bandera, les ponen lo que dicen para el 4 de julio, de todos los colores de la bandera. Es bien bonito, es bien. Tú sales ya de aquí a 2 horas fuera de Miami. De hecho, mi hijo viajó hasta el centro de la Florida y dice que ya todas las casas estaban completamente adornadas. Qué diferencia, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Dice, América declaró su independencia de Gran Bretaña. Para comprender completamente el significado del Día de la Independencia y lo que sucedió en 1776, debemos de retroceder un poquito en la historia, que es lo que quiero hacer hoy. Dice, antes de que Estados Unidos fuera su propio país, estaba compuesto por 13 colonias establecidas por Gran Bretaña. La primera colonia se estableció en Jamestown, Virginia, en 1607. Los países europeos, especialmente Gran Bretaña, continuaron colonizando América durante el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII. Aproximadamente en el 1775 habían 2.5 millones de colonos que vivían en las 13 colonias. Los estados son New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Delaware, New York. Bueno, vamos a enseñarles aquí lo que tengo. Aquí están. ¿Ok? Aquí están las 13 colonias, que es New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Delaware, New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Si ustedes ven, son hasta aquí, me estoy mostrando el cursor mío en Georgia. Dice las moraditas, dicen colonias del norte, que es Nueva Inglaterra y Centro, y las verdecitas son las colonias del sur. Por eso hasta Georgia le dicen sur. Esas eran las 13 colonias que conformaban en aquella época, pues, las colonias de Nueva Inglaterra. Ahora, ¿qué llevó a los colonos a buscar la independencia? ¿Por qué fuimos a buscar la independencia? ¿Por qué fueron a buscar la independencia? ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice, la aprobación de leyes como la ley del timbre en marzo de 1765, las leyes de Townshend, la ley del té, obligaron a los colonos a pagar más dinero a Gran Bretaña, a pesar de que las colonias no tenían voz en el proceso. Políticas de la corona. Esto se conoció como impuestos sin representación y rápidamente se convirtió en un pilar cadente en la fundación de la Revolución Americana. Ahora dice, eventos como la masacre de Boston, una masacre de lo que hubo, el Boston Tea Party aumentaron aún más la tensión entre los ocupantes británicos y los colonos estadounidenses. Déjenme enseñarles lo que significaba el Boston Tea Party. El Boston Tea Party, que significa motín del té, dice, el motín del té en inglés, Boston Tea Party, tuvo lugar el 16 de diciembre de 1773 en Boston, Massachusetts, en el que se lanzó al mar todo un cargamento de té. Un grupo de colonos disfrazados de Dios arrojó al mar la carga de té de 3 buques británicos. Fue un acto de protesta de los colonos estadounidenses contra Gran Bretaña y es considerado un precedente en la guerra de los Estados Unidos. O sea, no era solamente en 1776. Ya esto venía andando. Entonces habían protestas. Se disfrazaron de británicos y votaron todas, porque ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían los británicos? Venían para acá X cantidad de tiempo
Entonces, todas las cosechas se las querían llevar y aparte de eso había que pagar impuestos, había que hacer esto, había que hacer lo otro. Era una monarquía completa para los colonos. Pero yo estaba leyendo que ellos estaban, muchos de ellos estaban tranquilos, les gustaba la situación. O sea, me parece algo como muy parecido a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que la cosa no está buena, pero estamos en confort, y para qué vamos a hacer algo, y para qué vamos a levantar las manos. Entonces, ¿qué sucede? Que había muchos que estaban en confort, pero había otros que decían, esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces, vamos a tener que hacer algo, tenemos que hacer algo. Entonces dice, tras eso, esas tensiones estallaron en abril, cuando la guerra también, porque hubieron batallas del Lexington y Concord en Massachusetts, cuando las fuerzas británicas intentaron confiscar, escuchen, las armas de los colonos. A los americanos no les toque confiscar las armas, porque algo va a pasar. Y aquí sucedió. Trataron de confiscar las armas. ¿Y para qué ustedes creen que trataron de confiscar las armas? Porque sabían que era la única forma de que ellos no se podían defender si les quitaban las armas. Fue la primera vez que las milicias coloniales lucharon contra las tropas británicas y por tanto comenzó la guerra revolucionaria estadounidense. Entonces, ellos estaban defendiendo, toda esta gente que estaban aquí, eran 56 hombres valientes. Ya va, porque quiero ver para que ustedes vean. Hombres valientes, de los cuales siempre se nombran 3 y 4, pero eran 56 hombres valientes. Por supuesto, de esas 13 colonias, habían 5 estados que no estaban de acuerdo, que no querían firmar la independencia, ya bien sea porque tenían temor de que viniera la guerra, que fue lo que vino, de que tuviera temor de que murieran muchas personas, ya bien sea porque no pensaban igual, quién sabe. Yo no estoy en la mente o no estuve ni siquiera me puedo tratar de meter en la razón por la cual dijeron que no. También hay que tener mucho valor para los que dijeron que sí, porque iba a quedar en un acta las firmas de todos ellos. Entonces fue bien importante saber que estas personas dijeron, pues mira, nos reunimos, y eso no era que se reunió un día, se reunían cada vez, y las protestas seguían, lo que no había la tecnología pues que puede haber ahora, entonces armaban panfletos o flyers, a los que agarraban los mataban. Era una situación pues como que sabes que viene como una bola, ¿no? Como una bola de nieve que empieza chiquitica, y se va y se va y se va y se formó el lío, ¿no? Hasta que ya llegaron, pues se propuso toda la moción y se declararon independientes. Se avance rápido a una reunión del Congreso Continental en junio, estamos hablando un mes antes de julio de 1776, en Filadelfia. Aquí el estadista de Virginia, Richard Henry Lee, propuso una moción para que las colonias declararan su independencia de Gran Bretaña. Se formó un comité para redactar un documento oficial de independencia que se conoció como la Declaración de Independencia el 2 de julio de 1776. Se aprobó la moción de independencia de Lee 2 días después, que fue el 4 de julio de 1776. Se adoptó oficialmente la Declaración de Independencia y Estados Unidos se convirtió en una nación libre. Después de declarar la independencia, Estados Unidos continuó luchando en la guerra revolucionaria y derrotó oficialmente a Gran Bretaña en septiembre de 1783. Estamos hablando de 3 fueron 6 años de guerra. 6 años sangrientos. Ahora yo les enseño. Quiero dejarles también saber algo que es bien importante. Una pequeña verificación de hechos muestra que todos los 56 firmantes de la Declaración de Independencia eran cristianos. La mayoría de ellos, 32, eran episcopales, 13 eran congregacionalistas, 12 eran presbiterianos, 2 cuáqueros, 2 unitarios y 1 católico. Todo lo que les acabo de nombrar son denominaciones. El congregacionalista y el cuáquero, que nunca lo había oído, vienen de la época de antes. Por ejemplo, les puedo enseñar lo que significa el congregacionalismo. Movimiento cristiano que surge en Inglaterra a finales del siglo
16, 17, ocupa una posición teológica entre el presbiterianismo y el protestantismo, más radical de los bautistas y los cuáqueros. Enfatiza el derecho y la responsabilidad de cada congregación debidamente organizada a determinar sus propios asuntos sin tener que someter estas decisiones al juicio de ninguna autoridad humana superior, y como tal eliminó obispos y presbíteros. Cada iglesia individual se considera independiente y autónoma. De una forma u otra, no lo había leído, de una forma u otra, pues eran denominaciones, eran nombres de fe, eran nombres cristianos. No podemos aceptar que venga ningún presidente a decir, como el pasado, los 8 años del presidente Obama, donde dijo una vez y se paró bien claro y dijo que esta nación no era una nación que fue fundada bajo los principios cristianos. Así que, señores, tenemos que tener un poquitico y saber más historia para poder saber que fueron 56, no fueron 4, ni 3, ni 2 personas que firmaron la independencia de los Estados Unidos. ¿Ok? Seguimos. Ahora, ¿hubo sacrificio? Claro que hubo sacrificio. Por supuesto que hubo sacrificio. Y ahí les voy a decir cuál fue el sacrificio. Mire, estas son las firmas de todos ellos. Este específicamente, John Hancock, es una firma que muchos hablan porque fue la firma más grandotota de todos los demás. Los demás todos eran unas firmas pequeñas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el porqué. Aquí vamos. Quiero leerles a ustedes. Cada uno por encimita, no voy a entrar en detalles, pero vivieron las consecuencias, fueron bien fuertes, muy fuertes, porque fíjese, de los 56, aquí dice, tengo problemas con el mouse para subir. De los 56 hombres que firmaron la declaración, 12 lucharon en batallas como miembros de las milicias estatales. 5 fueron capturados y encarcelados durante la guerra revolucionaria. 17 perdieron propiedades como resultado de las incursiones británicas y 5 perdieron sus fortunas al ayudar a financiar el ejército continental. Y las milicias estatales luchan contra las casacas rojas. A continuación, vamos a explorar los sacrificios que hicieron los firmantes en nombre de la causa estadounidense. No les voy a nombrar, no les voy a leer todos porque son 56 personas. No todos pasaron por lo mismo, pero sí muchos pasaron por esta situación. Y no solamente hombres, les voy a decir, ustedes van a oír aquí cuando yo les lea ahora, no es solamente hombres, esposas fueron presas, encarceladas, torturadas. Vamos a comenzar con Thomas Hayward, o Edward Rutland y Arthur Middleton. Thomas, de Carolina del Sur, fue uno de los firmantes tanto de la Declaración como de los artículos de la Confederación. Thomas provocó la ira de los británicos cuando, como juez de un tribunal de circuito, presidió el juicio de varios leales que fueron declarados culpables de traición. Los prisioneros fueron ejecutados sumariamente a la vista de las tropas británicas. En 1779 se unió la milicia de Carolina del Sur como capitán de artillería. Pero fíjense, tanto Thomas como Rutland ayudaron a su país en la batalla de Port Royal Island, donde ayudaron al general Moultrie a derrotar al mayor británico. Ellos fueron parte de las milicias y lucharon contra los británicos. ¿Qué hicieron entonces los británicos? Durante la ocupación británica de Charleston, el comandante Balfour ordenó la incautación de muchas propiedades en Charleston, incluida la de Hayward y Middleton, que sería Thomas. O sea, se quedaron sin. Durante su encarcelamiento fueron encarcelados. La esposa de Thomas murió en su casa y su patrimonio y propiedad sufrieron graves daños. El patrimonio de Rutland quedó intacto, pero su familia tuvo que vender muchas de sus pertenencias para hacer el viaje a Filadelfia, para reunirse con él después de su liberación. La propiedad de Middleton quedó relativamente intacta, pero su colección de pinturas raras fue destruida durante la ocupación británica de su hogar. Así como él, muchos otros. Vamos a ver, Thomas Nelson. Nelson heredó una gran fortuna familiar, gran parte de la cual utilizó para apoyar el esfuerzo estadounidense. Él pagó personalmente el viaje de regreso a casa de 70 soldados que había dirigido
para encontrarse con los británicos en Filadelfia durante el verano de 1778. Como entonces el gobernador de Virginia, durante la batalla de Yorktown, ordenó a las tropas estadounidenses que dispararan contra su mansión, que había sido requisada por el general Cromwell y sus hombres. O sea, él mismo tuvo que mandar a disparar a su casa. Ricardo Stockton, otro más de los que firmó. Aunque Stockton estaba escondido en ese momento, finalmente no escapó de la captura. Un traidor llevó a los británicos a su posición en noviembre de 1776. Estuvo cautivo en Amboy, New Jersey, y luego fue enviado a la ciudad de Nueva York, donde fue encarcelado en una cárcel reservada para delincuentes comunes. Indignado por su trato, el Congreso trabajó con el general británico William Howard para obtener su liberación. Walton, otro más. Al mismo tiempo que Walton estaba prisionero, porque a él lo agarraron prisionero, los británicos capturaron a su esposa Dorothy. Fue encarcelada en una isla de las Indias Occidentales y finalmente fue liberada después de un intercambio de prisioneros durante el confinamiento de los Walton. Los británicos saquearon su casa. Lewis Morris, de Nueva York, se desempeñó como general de división en la milicia estatal. Morris se dedicó a reclutar hombres para servir en la milicia y ayudar a mantener los suministros, lo cual era un problema constante. Durante casi toda la duración de la guerra, los británicos ocuparon su casa, Morrisania, y lo utilizaron como cuartel general. Esto obligó a Morris a vivir de sus amigos y socios cercanos hasta que terminó la guerra en 1783. John Hancock de Massachusetts, el hombre con la firma más grande, la que yo les mencioné al principio, sirvió en la milicia como general de división. Hancock fue puesto al mando de aproximadamente 6,000 hombres durante la campaña Rhode Island. Esa campaña finalmente fracasó porque los franceses no cumplieron con su parte del trato. Cesar Rodney estuvo con sus hombres en el campo durante el brutal invierno de 76, ayudó a sofocar un levantamiento de Delaware y ayudó en el esfuerzo George Washington para defender a Filadelfia de ser tomada por los británicos. Guillermo Ellery, la propiedad de Ellery en Delaware fue encendida durante la ocupación británica de Newport, Rhode Island. Ellery sirvió en el segundo Congreso Continental hasta que los británicos abandonaron Newport, que ocuparon durante 3 años. Regresó a casa para salvar lo que quedaba de su propiedad. Joseph Hewes, con su fortuna construida gracias al comercio, Joseph de Carolina del Norte fue vigoroso defensor de la decisión del primer Congreso Continental. Esto, por supuesto, tuvo el efecto de agotar su riqueza. Curiosamente, Howells también renunció a su religión cuáquera para apoyar la guerra. Tengo entendido que esa denominación era que no te dejaba ni meterte en el gobierno, ni podías pelear, ni nada. Solo tuvo que salirse para defender. James Smith fue uno de los primeros criar hombres para la posibilidad de defender su estado natal, un deber que asumió a partir del 74. Benjamin Harrison se quejó en una carta del gobernador William Livingston de New Jersey de que sus deudas se habían acumulado sustancialmente debido a los estragos y saqueos de los británicos. William Floyd. Los británicos saquearon su propiedad y obligaron a su familia a huir. Aunque llegaron a salvo a Connecticut, su familia se quedó sin hogar durante la guerra. Guillermo Hooper sobrevivió a los asaltantes británicos que buscaban capturarlo a él y a su familia. Él y su familia huyeron de Wellington después de que cayera en manos de los británicos. Aunque gran parte de su propiedad fue destruida, él y su familia se reunieron al final de la guerra. Todos terminaron sin nada. Salón Lyman. Los británicos destruyeron la casa y la plantación de Lyman Hall of Virginia. Afortunadamente su familia escapó antes de que llegaran los británicos y se mudaron al norte para estar con él. Juan Hart, mercenario de Hans, saquearon la granja de 400 acres del firmante John Hart en las afueras de Hopewell, New Jersey. Antes de que su granja fuera capturada, Hart se vio obligado a dejar a su familia debido al avance de las tropas británicas. Durante su ausencia, murió su esposa y sus hijos fueron enviados a vivir con vecinos. Benjamin Franklin fue el que yo pienso que menos hizo, era un embajador y pues nada, se quedó sin nada, eso sí, y porque tuvo que financiar la guerra y económicamente pues se quedó sin nada. Francisco Lewis,
Unos meses después de poner su firma en la declaración, las tropas británicas destruyeron la propiedad de Lewis en Long Island. Se llevaron a la esposa de Lewis y la metieron en prisión donde la torturaban regularmente. Bajo la dirección de George Washington, finalmente fue devuelta en un intercambio de prisioneros 2 años después. Thomas McKean. Los británicos lo atacaron. Tuvo que mudar a su familia en 5 ocasiones debido a las incursiones tanto de los británicos como de las tribus indias locales. Guillermo Whiteley luchó contra el general Burgoyne en las batallas de Stillwater en Saratoga, comúnmente señaladas como el punto de inflexión para los estadounidenses en la guerra. Al año siguiente, Whiteley participó en la recuperación de Rhode Island. Oliver Wolcott también comandó a miles de hombres en la batalla de Saratoga. Wolcott trabajó incansablemente para reclutar para la milicia de Connecticut, que como el ejército en general carecía del número de sus filas. Carter Braxton también gastó gran parte de su riqueza en equipar barcos estadounidenses para que pudieran transportar más carga, debido a que los británicos capturaron algunos de sus barcos y otros se perdieron en alta mar. Sufrió una gran calamidad financiera y estas pérdidas acumuladas lo dejaron en bancarrota al final de la guerra. Cesar Rodney estuvo con sus hombres en el campo durante el brutal invierno, ayudó a sofocar un levantamiento en Delaware y ayudó en el esfuerzo de George Washington para defender Filadelfia de ser tomada por los británicos. George Clymer también contribuyó monetariamente a la guerra, convirtió toda su fortuna en moneda continental, un movimiento arriesgado considerando la probabilidad de que la moneda quedara sin valor. También les dijo a sus amigos adinerados que contribuyeran a la causa de los estadounidenses. Y así mismo, Roberto Morris gastó más de $1 millón de su propio dinero para elaborar todo esto. Morris utilizó regularmente sus propios recursos financieros para obtener los suministros que tanto necesitaba. Utilizando sus propios fondos, por ejemplo, compró 1,000 barriles de harina para los hombres de Washington a fines de la primera de 1778. Señores, todos estos hombres que firmaron aquí, que siempre hablan de 3 y 4, fueron 56. Sufrieron pérdidas de vida, sufrieron pérdidas de familia, sufrieron pérdidas económicas, no les importó, porque después que firmaron, pues ya se enteraron todos quiénes eran y los británicos fueron a cada uno de ellos. Y todas las personas que murieron, que no hemos nombrado aquí, que pelearon por defender esa segunda enmienda de que no les confiscaran sus armas, querían libertad, no eran libres, eran esclavos, ellos trabajaban y Gran Bretaña venía a agarrar, según por los taxes, a agarrar el dinero de ellos. Así que, ¿qué les puedo decir? Es bueno recordar esto, es bueno saber la historia. Pasen este video si ustedes quieren saber. Y por último, quiero enseñar esto. La bandera de las 13 colonias. Ustedes sabían que la bandera de Estados Unidos está formada de que cada una de las franjas horizontales representa cada una de las colonias, así como las 13 estrellas que conforman la circunferencia de la bandera de los Estados Unidos. Ahora la única diferencia es que en vez del círculo de las 13 colonias, pues están 50 estrellas, que son los 50 estados de los Estados Unidos. Pero para que sepan, esas 13 franjas horizontales representan esas 13 colonias que tuvieron que defender, como digo yo, con carne propia, su tierra. Así que sí, hoy celebramos el 4 de julio y conmemoramos y honramos a todos esos hombres que murieron por la libertad que nosotros hoy tenemos. Y ustedes se dan cuenta las veces que yo he dicho, ¿cómo es posible que entonces nosotros veamos y permitamos que alguien venga a quemar la bandera de este país? Así que qué bueno que nosotros podemos aprender y saber más de la historia de los Estados Unidos. Yo les deseo que pasen el mejor 4 de julio. Si te gustó este video, compártelo, porque es parte de la historia. No es muy largo y por lo menos puedes tener una noción de saber
por qué realmente hoy es la independencia de este país, que es, bueno, yo estuve leyendo, es el país que lidera, es el país que va adelante, es el país que por eso ha sido un país tan próspero, porque siempre ha puesto a Dios. Ustedes sabían que antes de que todos ellos se reunieran y tomaban decisiones, se arrodillaban y oraban antes de tomar decisiones. Que hayan sido hombres perfectos, nadie está hablando aquí de que nadie haya sido perfecto, pero hombres que quisieron poner a Dios primero, que quisieron poner a su familia primero y que tuvieron el valor de hacerlo, porque otros con miedo tienen que ponerse en aquella época. Gran Bretaña era un imperio. El famoso rey Jorge III era un imperio. Eran monarcas, eran lo que ellos decían o cortaban la cabeza. Y mataban y hacían lo que les daba la gana. Entonces, para mí, fueron hombres demasiado valientes, porque exponer todo, su familia, su tierra, sus posiciones, eran hombres abogados, eran hombres comerciantes, eran dueños de negocios, no eran unos pelagatos, no lo eran. Porque tú dijeras, bueno, no, como no tenían nada, no les importaba, no, no lo eran. Eran hombres de bien, los que estaban ahí firmando, los que arriesgaron todo, hasta su fortuna. Así que hoy sí celebramos el 4 de julio. Les deseo lo mejor, Dios los bendiga. Si les gustó el video, compártelo. Los quiero mucho, bendiciones y como siempre me despido. Chao, chao.